Listo, perfecto. Y por favor, tan pronto vean mi pantalla, me confirma si son tan amables. Ya se ve. Bueno, muy bien. Bueno, voy a apagar aquí la cámara que eso ponga un poco más, fluya más fácil. Bueno, damas y caballeros, buenas noches. Hoy tenemos para la evidencia del día de hoy el RAP 4 de la guía 5, taller de programación de carga para la ficha 2977-166. Confirmo con ustedes, todos son aprendices de la 2977-166. Sí, señor. Ok, bueno, muy bien. Gracias. Bueno, vamos a ver el cronograma, pues vamos a hablar sobre lo que es, vemos el cronograma, la agenda para hoy es el cronograma, ver algo sobre los generadores de carga, hablar sobre el tema de qué es programación de carga y vemos la evidencia. Esta es una evidencia muy sencilla. Vamos a tratar algunos temas que ustedes ya vieron en la primera parte y luego vamos a tratar un tema un poco nuevo para ustedes y luego les explico el ejercicio. Es un ejercicio muy sencillo. Estamos en este momento iniciando la guía número 5. La guía inició el 1 de abril, hace 2 días. Finaliza el 31 de mayo. Y luego de esto, pues vamos a seguir a partir del 1 de junio, pues con la guía 6 para finalizar esta guía, finalizando julio, y terminaríamos la fase de ejecución. Este RAP se llama Taller de Programación de Carga, inicia el 2 de abril, o sea, desde ayer, y está para entregar el próximo 8 de abril. ¿Cuándo es 8 de abril, damas y caballeros? No El recuerdo. martes. El martes, perfecto. Entonces es una evidencia muy sencilla, es una actividad grupal. Pues se reúnen entre ustedes. Yo les voy a tratar de dejar esto tan fácil que ustedes lo único que tienen que hacer es cuadrar y hacer la portada para entregar el trabajo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar entonces a hablar esto. ¿Qué creen ustedes cuando hablamos de programación de carga? ¿A qué hacemos referencia? ¿Qué creen ustedes que es? ¿Algún voluntario o voluntaria? Cuando hablamos de programación de carga, ¿a qué nos referimos? Sería como programar los despachos, los envíos Programar los despachos, programar los de envíos. mercancías, productos. Exactamente. Eso es. Esencialmente es poder saber qué tengo que despachar, cómo lo tengo que despachar. Y pues alistar todo el proceso para poder hacer mi despacho. Entonces, lo primero que vamos a recordar es lo que hace referencia a lo que es la carga. Cuando nosotros hablábamos de la carga, definíamos que la carga es cualquier tipo de producto o elemento o mercancía que debamos transportar de un sitio a otro, ¿sí? Entonces hablábamos que teníamos diferentes tipos de carga, teníamos tipos de carga, naturalezas de carga, y pues según lo que yo fuera a hacer, lo primero que yo tenía que hacer era
identificar el tipo de carga y la naturaleza de la carga para sí mismo, saber bajo qué condiciones o con qué requisitos debo mover la carga. Importantísimo, como siempre lo hemos hablado, es saber y conocer cuáles son los requerimientos que el cliente me exige, pues, para que le entregue su carga o para que le entregue su pedido, su producto. ¿Sí? Perdón. Entonces recordamos que hablábamos que teníamos carga que podría ser carga peligrosa. Hablábamos también que teníamos carga que podría ser carga delicada. Hablábamos que teníamos también carga que podía ser carga valiosa, ¿sí? Perecedera, y con eso íbamos identificando cómo le íbamos a mover y bajo qué condiciones. También hablábamos que teníamos carga por el tipo, hablábamos que teníamos carga a granel y carga unitarizada. Entonces hablábamos que cuando hablábamos de carga a granel, permítame acá, por favor, como lo vemos acá, hablábamos que la carga a granel pues tiene unas características especiales, y esa que era, alguien que recuerde cuando hablábamos de carga a granel. ¿Alguno o alguna que recuerde, María Angélica, nos iba a decir algo? ¿Qué era la carga a granel? Entonces recordemos que cuando hablábamos de carga a granel, pues es la carga que no está empacada, no está en unidades de operación pequeñas, sino se maneja en donde el mismo contenedor o el mismo medio de transporte en donde se va a llevar, pues hace forma de contenerizar, de contener la carga. Entonces encontrábamos que teníamos pues los buques graneleros, teníamos estos grandes buques que transportan petróleo, gas, etcétera, etcétera. Y así mismo encontrábamos unos vehículos, tanto férreos y terrestres, carreteros, en donde se transportaban los combustibles, como son las cisternas, el gas, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros identificando si es carga unitarizada, si es carga aérea, si es carga peligrosa, pues lo que vamos a hacer es poder saber cómo vamos a operar. Si hablábamos de carga sobredimensionada, pues tiene unas condiciones y unas características especiales. Cuando yo voy a despachar carga sobredimensionada, que excede las medidas de los vehículos que tiene la norma colombiana, pues voy a tener que tener una operación especial, voy a tener un carga especial, voy a necesitar tener también unos permisos y unas autorizaciones y un apoyo en muchos casos en donde necesito un carro escolta, una marcación o una identificación de la carga que se está llevando, ciertas características para poder hacer ese movimiento. Diferente si yo voy a mover aquí, como ustedes ven en el ejemplo abajo, pues este carro que está moviendo, ¿qué? Estiras con mercancía. Entonces, estas operaciones un poco más sencillas, más fáciles, y no quiere decir que no sean complejas, porque igual pues tengo que prever cómo cargo mi vehículo, cómo voy a entregar, tengo que tener en cuenta si el despacho de mercancía que estoy haciendo lo hago para un solo cliente o tengo que entregar a varios clientes. Entonces, dependiendo de eso, pues yo tengo que empezar a identificar cómo es el proceso de carga y descargue, qué tipos de vehículos voy a utilizar, si hago cargue en estivas o hago un cargue en arrume negro, si es una entrega entre ciudades de mercancías, zapatos, no sé, pongamos un ejemplo, el Éxito. Tiene un centro de distribución en Bogotá y va a despachar mercancía a una ciudad, por ejemplo, como Neiva. Entonces, o a Girardot, entonces de pronto me sale mejor despachar en arrume negro, o de pronto lo que es mejor despachar en estivas. ¿Por qué? Porque me va a permitir que cuando yo cargo en estivas, pues voy a hacer un cargue mucho más fácil y mucho más ágil, a pesar de que de pronto pierda capacidad de carga, ¿correcto? Si despacho en arrume negro, pues voy a llenar este carro de cajas y cajas y cajas hasta
donde más pueda, tratando de aprovechar el máximo del volumen que tengo para despachar, pero puede ser un despacho, un cargue y un descargue mucho más demorado, ¿sí? Entonces, de eso depende también que yo pueda ir programando mi carga. Entonces, esto es como la primera parte. Lo primero es identificar qué tipo de carga, cómo lo tengo que entregar. Si son productos valiosos, entonces tengo que entregar celulares o tengo que entregar algún otro tipo de producto. O si de pronto estamos hablando de una operación de e-commerce, pues ya normalmente no voy a entregar un pedido, vehículo para entregar un solo punto, sino de pronto es un vehículo que va a entregar muchísimos puntos. Entonces eso demanda una operación, una logística, una preparación y un alistamiento de los pedidos de una forma diferente a como lo hago si fuera a hacer el despacho, el ejemplo que les ponía, si fuéramos a despachar al Éxito de Girardot, ¿correcto? Bueno, muy bien. Preguntas hasta acá, damas y caballeros, dudas, inquietudes. No, señor. Bueno, entonces, esa es la primera parte, identificar la carga. Luego que yo identifico la carga, tengo que empezar a tener en cuenta cómo hago el proceso de despacho. ¿A quién le voy a entregar? ¿Cómo le voy a entregar? Y en esa parte es importante conocer algo que vamos a hablar aquí, que son los canales de distribución. Estos son algunos canales de distribución que manejamos. ¿Alguien los había visto? ¿Los conocía? Sí, señor. Bueno, entonces, estos son algunos de los canales de distribución que se conocen, pueden haber muchos. Entonces hablamos cuando el fabricante entrega directamente al consumidor. Ese es un canal. Tenemos aquí otro en donde, permítame acá, perdón, acá. Entonces tenemos este que es el primero, donde el fabricante le entrega directamente al consumidor. ¿Sí? Encontramos otro donde el fabricante, este aplica mucho cuando son de pronto materias primas, ¿no? Entonces, la empresa que fabrica acero le entrega directamente a su cliente láminas de acero pues para que haga todo su proceso productivo o a nivel industrial. Ya aquí empezamos a tener otras combinaciones en donde está el fabricante, hay un minorista y encontramos un consumidor final. Hay otro que tenemos un fabricante, hay un mayorista y un minorista. Aquí encontramos donde hay un fabricante y se trabaja a través de un agente o de un periodista de origen y hay otros que intervienen. Entonces, dependiendo cómo yo tenga que hacer esa distribución o como tenga que entregarle, pues va a haber una responsabilidad. Si de pronto yo tengo compromiso con mi cliente, es que yo le entrego y él le entrego a este mayorista y el mayorista de en adelante se encarga de entregarle ya o se encarga de mover la mercancía a sus subdistribuidores o a sus minoristas, pues se pierde la responsabilidad. Pero si yo soy el mayorista que tengo que entregar segregado, pues va a ser diferente la cantidad de pedidos que voy a despachar en un vehículo, ¿sí? Mientras que el fabricante le entrega al mayorista, seguramente le despacha en un solo vehículo todos sus pedidos. Seguramente el mayorista, cuando le empieza a entregar a sus minoristas, seguramente va a tener que despachar en un mismo vehículo, va a tener que despachar varios pedidos. Entonces eso va a demandar lo que les decía ahora, un proceso logístico de alistamiento, preparación de pedidos y de entrega diferente al que se manejaba. Al igual ahí hay una parte importante que es todo el tema de manejo de documentación, todo lo que tiene que ver también si se maneja o no se maneja logística inversa,
para ver cómo yo organizo todo el proceso de distribución de los pedidos que tengo que hacer. ¿Preguntas hasta acá, damas y caballeros? Ok, muy bien. Entonces ya vimos una parte, la primera parte que hacía referencia al tipo de carga. Conocer las características de la carga, las condiciones de entrega de mis pedidos. Luego vemos cómo son esos canales de distribución que se manejan. Y vamos a entrar a ver una parte importante que es un centro de distribución. ¿Por qué creen que voy a hablar de distribución? Alguien que me ayude. Desde que comienza la selección de la materia prima, la fabricación y el despacho. Sí. Entonces, podemos entender exactamente. Entonces, aquí hay que entender si yo voy a hacer mi operación es para entregar materia prima o mi operación es para entregar producto terminado. ¿Ok? Y cuando es materia prima, pues digamos que es mucho más fácil. A veces no se habla tanto de, cuando es materia prima, pues no se habla tanto de un centro de distribución, sino se habla más de un almacén o un punto de almacenamiento de producto. Cuando empezamos a hablar ya, lo que decía ahora José, que voy a entregar otros productos, ya producto elaborado, finalizado, pues ahí sí tiene unas implicaciones diferentes y vamos a empezar a tocarlos ahora ese tema. ¿Alguien más quiere mencionarnos por qué vamos, o qué es un centro de distribución, qué entienden por centro de distribución, lo conocen, lo han visto, han operado en él? ¿Nadie los conoce? ¿No los han visto? ¿Escuchan? Sí, ya le escuchábamos, Arel. Bueno, el centro de distribución es un lugar donde se almacenan productos y donde se despachan diferentes productos a la tienda o directamente a los consumidores. Ok, muchas gracias, Arel. Lo que dice Saret es cierto, es un sitio donde se almacena producto. ¿Qué diferencia un centro de distribución de una bodega? Lo que diferencia un centro de distribución de una bodega es que se hacen operaciones un poco diferentes a solo almacenar. ¿Sí? Por lo general, entonces, cuando uno habla de una bodega, pues es recibir un producto, almacenarlo y sacarlo. En un centro de distribución ya se empiezan a integrar factores de operaciones logísticas, cuando uno habla del 3PL, del 4PL, en donde se integran otras actividades a este proceso. Un centro de distribución pues no puede recibir producto de mi cliente o de mi empresa a nivel internacional, se encarga entonces de almacenar, pueden convertirse a veces en zonas aduaneras y tienen los permisos, se puede recibir este producto, se le puede hacer todo el proceso de maquila. ¿Alguien sabe qué es ese término de maquila? ¿Lo conocen? Maquila es el alistamiento que se hace por unidad. No exactamente, eso lo podríamos llamar más, lo que usted está diciendo es como el picking, es decir, alistar los pedidos, sacar de cajas para listar pedidos por unidades, como usted lo dice. La maquila es un proceso en el cual se le hace alguna adecuación, modificación al producto. Entonces, por ejemplo, estoy comprando producto importado y compro estoy comprando, por ejemplo, productos alimenticios, ¿sí? Maní. Ese maní lo compro y me lo traen de Europa. Seguramente como este producto lo van a, dependiendo de la situación, puede ser producto que vengan todas sus indicaciones de uso, condiciones, etcétera, etcétera, toda la parte nutricional en otro idioma, se le debe colocar por norma, se le debe colocar una etiqueta en español, pues que diga todo su contenido de nutrientes y alimenticio.
también fechas de vencimiento, ¿sí? Entonces, colocar esa etiqueta se llama maquila. O que puede llegar a suceder, llega el producto y el producto llega por unidades de 12, en cajas con paquetes de 12 unidades. Yo tengo que sacar ese producto y yo lo vendo por unidades, entonces tengo que sacarlo y volver ese paquete de 12, convertirlo en unidades. Entonces eso también se llama una maquila, en donde tengo que, en medicamentos, cuando tengo que colocar fechas de vencimiento o tengo que colocar que es un producto de uso, no es de venta, sino para uso de distribución de las EPS. Entonces también tengo que colocar esa etiqueta, eso se llama maquila. O en otras situaciones donde el producto viene por separado, pero yo lo vendo en paquetes de 2, porque va a haber una promoción o el producto yo lo tengo y mi presentación es venderlo por paquetes de 2 unidades. Entonces, unir esos dos productos, colocarle un blister, se llama maquila. Entonces, todos esos procesos son procesos adicionales que se realizan y que lo hace un centro de distribución. Todo el tema de manejo de inventario, ¿sí? Todo el manejo de logística inversa, son procesos muy enfocados a operaciones en centros de distribución. Entonces, eso es lo que diferencia un poco el centro de distribución de lo que es una bodega o un almacén. ¿De acuerdo? Y dentro del centro de distribución, pues vamos a ver aquí un par de ejemplos de centros de distribución. El centro de distribución, pues se diseña según la necesidad que tenga mi operación. En este ejemplo que ustedes ven, pues vamos a ver dos centros, dos áreas, llamémoslo, dos estructuras de un centro de distribución y vamos a ver cómo cambia un poco la distribución interna. Entonces, ustedes van a, si identifican que hay unos colores, ¿qué colores identifican ustedes? Si ven algunos colores, permítanme acá. Si identifican aquí algunos colores. Hay un verde. Ok, ya está un poco mejor. ¿Listo? Bueno, entonces en este centro de distribución, pues vamos a y despacho. En este centro de distribución y según la operación que tienen, pues lo diseñaron así, en donde los mismos muelles por donde yo recibo mercancía son los mismos muelles por donde yo despacho la mercancía. Eso depende de la operación, de la dinámica que tenga. Entonces, no es que esté bien, no es que esté mal, eso depende de cómo voy a operar yo. ¿Sí? Van a encontrar ustedes que hay unas estivas, perdón, hay unas áreas o unos bloquecitos en color verde, hay unos en color azul, unos en color rojo, hay unos que están en color amarillo y unos en color gris. Entonces, poco más o menos les voy a explicar qué es eso. Esto es cómo se clasifica la operación y cómo clasifico yo los productos en mi operación. Normalmente, ¿cómo creen ustedes que yo debería clasificar los productos? Pensando en ser eficientes, en disminuir todo el tema de tiempos y movimientos. ¿Cómo creen que ustedes organizarían los productos? ¿Quién me dice? De acuerdo a cómo se... Hablar primero y después iba a hablarnos quién, que lo interrumpí. José. Entonces, primero Catherine y luego sigue José. ¿De acuerdo? La escuchamos, Catherine. Pues de acuerdo a la fecha corta del producto y también al espacio de acuerdo al producto donde se va a almacenar, para así Sí, poder perfecto. despachar. Ok, ese tema que acaba de mencionar Catherine, pues es el manejo de inventario que tiene la operación, o eso depende de las políticas que maneje la compañía de inventario. Entonces, puede ser que la compañía diga, según el producto, vuelvo y digo, eso también aplica según el producto, entonces lo primero que entra es lo primero que sale.
es una política de inventario, o lo último que entre es lo primero que sale, según como yo quiero manejar esa política de inventarios y rotación de mercancía. Esa es una forma. Que eso también depende cómo voy a listar los pedidos. José nos iba a mencionar otra cosa. Sí, profe, eso va más que todo con la optimización de las actividades de la empresa. Ok, sí. Y entonces, ¿cómo optimizo yo? Seguramente, ¿cuáles son los productos que yo necesito tener más cerca a mis áreas de alistamiento, a mis áreas de recibo, a mis áreas de despacho? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles serán los productos? Los que más Los se productos, despachan. los que más Los rotan. demás rotación. Entonces, exactamente. Entonces, los productos que es más rotan, los que yo debo tener más cerca a las áreas de despacho o recibo o a las áreas de alistamiento de pedidos. Igual también lo debo tener en los niveles más bajos, pues para tener que minimizar el uso de equipos montacargas o elevadores. Esta distribución que ustedes ven ahí corresponde a esa clasificación. Entonces encontramos lo que es verde, corresponde, aunque aquí no está tan preciso, pero corresponde a los productos que más rotan. Lo que más se mueve es en cuenta que está en color verde. En el centro, ustedes van a preguntar, pues que en el centro hay un tutti frutti de colores y eso. Entonces, lo que pasa es que el centro de distribución también maneja unas áreas que se denominan áreas de reserva, ¿sí? O áreas en donde se maneja estiva completa. Y en el centro podría uno pensar que esta operación, el área de alistamiento de pedidos o de picking, está en el centro, valga la redundancia, está en el centro del centro de distribución. Entonces, todos los pedidos que se manejan con estiva completa están alrededor, y en el centro pues se bajan las cajas o se desagrega el producto en estantería, en donde se maneja por unidades o por cajas. Por eso es que aquí en el centro ustedes ven que hay varios colores. Ahorita vamos a ver otro que es un poco otra distribución diferente, pues para que la hayamos identificado. Entonces, lo verde es lo que más rota, lo azul es los productos, eso es una clasificación ABC. A, lo que más rota; B, lo que rota un poco menos; C, prácticamente lo que menos rota. Y lo que ven en amarillo se puede identificar como productos nuevos que no tenemos el conocimiento, no conocemos ese producto, cómo se va a desempeñar en el mercado. Entonces lo tengo cerca, no de pronto no tan cerca, pero para saber si está rotando o no. Y hay unas zonas que están en grises, que son las zonas seguramente de tránsito. Entonces vamos a encontrar que ahí en esa zona de tránsito es donde recibo yo el producto, lo coloco en estivas, o si llega en estivas, lo que hago es pues en ese punto marcar la estiva, darle una identificación a esa esquiva, para luego mandar esa estiva a una ubicación de almacenamiento, ¿sí? Que tiene una nomenclatura y una dirección para que el WMS o el software que maneja cómo está, y seguramente esto se llama el slotting. Este slotting es que el WMS me acomode la mercancía de la mejor forma según la rotación que yo tenga. Bueno, pues es un tema ya un poquito más técnico. Entonces, esa parte gris es donde yo tengo mis zonas de tránsito. Entonces, recibo el pedido, recibo mis productos, armo las estivas ahí y las muevo para zonas de almacenamiento. Cuando empiezo a sacar los pedidos del centro, des en cuenta que al frente, hacia el lado izquierdo, ahí se ve un recuadro amarillo. Ahí se alcanza, aquí por donde se alcanza a ver que alcanzan a coger esas estivas. Ahí es donde yo estoy sacando mis pedidos, en cajas, en estivas, en bultos, en bolsas, según el producto que yo voy a despachar, para tenerlo cerca a los muelles de despacho. ¿Listo? Y bueno, y lógicamente el centro de distribución puede tener otras áreas, como áreas para producto importado, en donde se denominan depósitos aduaneros autorizados, donde el producto se hace como la importación sin que el producto todavía entre al centro de distribución. Zonas de cuarentena, donde tengo productos por alguna restricción, alguna validación técnica del INVIMA, o alguna revisión especial que me pide mi cliente, donde lo tengo separado de la operación, pero igual lo tengo identificado. Está el área de maquila, donde hago todo el proceso de maquila que les mencionaba anteriormente, o también pueden ser áreas para manejar todo lo que es logística inversa. ¿De acuerdo?
Bueno, ese es un centro de distribución. Vamos a ver este otro que varía un poco en su distribución y en su forma de operar. Vuelvo y digo, esto depende de la operación. Entonces vamos a ver este otro. Entonces des en cuenta, aquí lo pueden ver un poco más claro. Aquí ya hablamos de una zona de descargue y una zona de carga. Entonces seguramente la operación de recibo y despacho es permanente y no puedo mezclar esas dos operaciones. Entonces, no puedo usar los mismos muelles. Entonces, aquí lo tengo separado. En una área manejo unos muelles de recibo, en otra área manejo todos los muelles de despacho y así voy haciendo yo mi alistamiento. Entonces, en cuenta que aquí ya se aprecia mucho mejor porque al parecer aquí no, el picking se puede hacer en las mismas áreas de almacenamiento. Recuerden que lo que más rota debe estar más cerca a donde yo opero o más cerca al piso. Yo por lo general, a no ser que tenga un sobrestock altísimo y no tenga donde almacenar, pues los productos A no los voy a colocar en las alturas elevadas de mi estantería, sino siempre lo voy a tratar de colocar segundo, tercer, máximo cuarto nivel, dependiendo cuántos niveles maneje. Entonces, ten en cuenta que aquí está mucho más ordenado. Aquí se ve que cerca a los muelles de carga y descarga están los productos A. Luego tenemos los productos B, que son los azules, y por último los productos C, que son los que menos rotan. Aquí en esta operación, y es en cuenta que aquí tenemos unos muelles, al lado de los muelles tenemos unas áreas de almacenamiento y movimiento de estivas, que son las que están en gris. En ese centro de distribución tenemos una operación o algo que se denomina el cross-docking. Ustedes ya han hablado, ya saben, conocen ese concepto de cross-docking. Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, para recordarles, eso igual lo van a ver, o ya lo vi, creo que es de guía 4, lo van a ver más adelante. El cross-docking es un proceso en donde no se realiza almacenamiento. Recibo yo los pedidos de mi... puede entregarme de dos formas. Puede entregar un cross-docking, el cross-docking consolidado o un cross-docking segregado. Entonces, en uno, si le voy a comprar zapatos, le compro 100 cajas de zapatos para entregar a 5 tiendas. Y él me entrega, aquí están sus 100 cajas de zapatos talla 40 color rojo, y él me los entrega. Y lo que yo hago rápidamente es que en esa me entregó 6 estivas. Lo que hago es que esas 6 estivas las distribuyo o las separo para que se pueda hacer el despacho a cada una de las tiendas que voy a entregar. O si él me hace el cross-docking predistribuido o segregado, lo que pasa es que él ya me va a entregar, y eso pasa cuando se manejan con un proveedor varios productos, que es mucho más fácil para él. Él me entrega en una estiva para cada tienda con los zapatos o con los productos que yo voy a necesitar. Me entrega las estivas listas y separa. Yo lo único que hago es ubicarlo en unos muelles. Y el resto de pedidos que van saliendo, producto que voy a despachar para esos puntos, para esas tiendas, pues lo voy sacando en la estantería, lo voy colocando ahí en otras estivas o en las mismas estivas de lo que me acaban de entregar el cross-docking, y hago el despacho, y con eso ahorro tiempo y soy mucho más eficiente. No tengo que almacenar, sino únicamente me doy el producto y lo despacho en 24 horas. Digamos que la regla para que sea un cross-docking eficiente y real es que el producto no debe durar más de 24 horas en mi plataforma de cross-docking. Hay operaciones también diseñadas, también organizadas, en donde algunos productos yo los recibo 3, 4 de la tarde y los estoy despachando en la noche. Entonces no tengo cero almacenamiento y no tengo inconvenientes en que el producto se me quede almacenado. Sí, eso es bueno porque no tengo que almacenar, no tengo que estar moviendo montacargas, no tengo que estar entrando el producto y sacándolo en diferentes momentos, sino me llega, lo alisto ahí en un área especial y lo voy y lo saco. ¿Correcto? Preguntas hasta acá, damas y caballeros, dudas, inquietudes. Todo claro, No, profe. señor. Bueno, listo. Voy a hacer aquí un pequeño ajuste, un pequeño cambio. Si por algún motivo se me llega a desconectar, entonces me dan un par de minuticos y 2 minuticos y me vuelvo a conectar, ¿de acuerdo?
Sí, señor. Bueno, entonces, eh, bueno, entonces, como les venía diciendo, esta es la operación de un centro de distribución. Centros de distribución hay muchísimos. Hay centros de distribución que están totalmente tecnificados, en donde se maneja almacenamiento y se manejan los sortes. Listo. Entonces, como les decía, centros de distribución hay N cantidad de centros de distribución según la operación que yo tenga. Hay operaciones, centros de distribución, llamémoslo que sencillos, pero también hay otros centros de distribución que están muy tecnificados, donde se maneja pues todo el almacenamiento, se hace a través de sistemas automáticos de almacenamiento, alistamiento de pedido. Entonces, esto varía mucho el proceso. Es importante que ustedes, y ya vamos a terminar esta parte para enfocarnos en la parte de la planeación de la ruta. Es importante conocer cómo opera el centro de distribución para saber cómo van a salir los pedidos. Es importante conocer cuáles son las condiciones o los acuerdos de servicio que yo manejo con mis clientes para saber cómo es que organizo el alistamiento de los pedidos, cómo planifico el despacho, cómo trabajo para poder entregar los pedidos de una forma más eficiente. Bueno, entonces, allá me escuchan que creo que tuve ahí un pequeño bajonazo. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Ok, bueno, muy bien. Entonces, bueno, lo que les decía, operaciones de centro de distribución, muchísimo. Lo importante es uno entender cómo es la dinámica. Puedo tener diferentes centros de distribución, pero trabajan igual. La distribución del centro de distribución, y lo que yo les decía ahora, cómo se distribuye la mercancía, en dónde va a colocar las áreas de alistamiento, de despachos, etcétera, pues va a variar a la operación que yo tengo. Algo importante es que entender, y cuando por eso les mencionaba y ahora veíamos algo sobre sobre los canales de distribución, porque dependiendo de los canales de distribución voy a poder manejar diferentes procesos. Entonces, digamos que
Ahí. Que les estaba preguntando que ustedes para poder programar sus despachos del día siguiente, las entregas del día siguiente, ¿qué necesitarán saber? ¿Qué información como mínimo? ¿Qué creen ustedes? ¿Para dónde va? Ok, El lo primero destino. es para dónde va el destino. Entonces voy a hacer entregas nacionales, voy a despachar Las vehículos cantidades fuera de de producto a despachar. las cantidades, ese es un valor importante, pero a veces será que sí son las cantidades, claro, las cantidades son importantes, pero ¿qué otro dato necesitaría yo saber? ¿En qué voy a mover mi mercancía? Tipo de Primero me decían, mercancía. ok, el tipo de mercancía, que eso es básico. Tipo de Hablábamos carga y tipo de transporte. el tipo de carga, exacto. Entonces, saber a dónde voy a entregar. Voy a entregar a un solo punto en Bogotá o voy a entregar a muchos puntos en Bogotá. ¿Sí? Me dicen ahí las cantidades, ok, las cantidades, pero a mí yo puedo cargar 1000 unidades. A ver, voy a hablar de dos para poner un ejemplo. El Tengo peso. el peso, muy bien. ¿Y qué otra cosa también necesito conocer del producto? ¿Cuáles son los limitantes de un vehículo o de un transporte? Los pictogramas, si son químicos, si La son tonelada. productos. Exacto, eso es información que necesito yo para saber cómo cargo. ¿Hay alguien dijo por ahí que toneladas dijeron por ahí? Sí, El sí. William está escribiendo por ahí que el peso, ok, perfecto. Entonces, des en cuenta, cuando yo voy a hacer operaciones de carga, tengo dos factores muy importantes que debo tener en cuenta. Dos factores relevantes para saber cómo voy a despachar, qué recursos necesito para despachar, que es el peso y el volumen. ¿Ok? ¿Por qué? Yo puedo decir que voy a despachar 1000 unidades. ¿Ok? 1000 unidades me caben en, voy a hablar aquí de un carro de 4.5 toneladas. ¿Sí? Vamos a despachar en un carro de 4.5 toneladas, ¿de acuerdo? Pero entonces, ¿a mí las unidades me sirven? No. Las unidades de pronto no me sirven tanto. ¿Por qué? Porque es que si voy a despachar 1000 unidades, ¿sí? De papa, y estoy diciendo que lo voy a despachar 1000 unidades de bultos de arroba, de papa, en un vehículo de 4.5, ¿me sirve? ¿Cuánto es una arroba? ¿Cuánto es una arroba? ¿Recuerdan? 25 libras. ¿Cuánto? 25 kilos. ¿Sí? 25 libras. 25 libras. Okay. Entonces, si voy a despachar bultos de arroba que son 25 kilos, 25 libras, pasemos eso a kilos para hablar en una unidad medida, entonces son 12.5, ¿sí? Son 12.5, ¿qué? 12.5 kilogramos. Esos son 12, serían 12.500 kilos. ¿Ok? Profesor, una pregunta. Señora. ¿Usted está proyectando? Ay, discúlpenme que se me cayó aquí No, ¿No están viendo? Ya, denme un minuto aquí a ver qué pasó. no, profesor. ¿No está proyectando? Denme un momento, por favor. Ok, ya denme un momento. Se me hizo. Gracias por acordarme que no sé en qué momento se me... Listo, ahí ya está viendo la pantalla. Sí, señor. Entonces, ok, ya está bien. Ok, entonces ya conocemos cómo opera mi centro de distribución y vamos a hablar de algunas cositas. Pero yo les decía que hay dos factores súper importantes, muy relevantes, que me ayudan a definir a mí cuáles van a ser los recursos que yo necesito
para poder hacer mi operación de despacho, ¿sí? Que es el peso y el volumen, ¿sí? No tanto las unidades, porque si yo hablo de 1000 unidades, pues sí me dicen algo 1000 unidades, pero ¿qué? Entonces poníamos el ejemplo de las arrobas de papa. Entonces voy a despachar 1000 unidades, 1000 bultos de 1000 bultos que están compuestos por una arroba de papa. Y lo tengo previsto despachar en un vehículo de 4.5 toneladas. Cuando digo 1000 unidades, por el peso que son 12.5 kilogramos por los 1000, me da que serían 12.500 kilogramos. Esos son 12 toneladas. ¿Lo puedo despachar en ese carro? Sí. Nadie dice que no. En un solo viaje no. Tengo que hacer 3 viajes. Entonces, des en cuenta que ahí empieza, las unidades sí me orientan, pero no es un factor importante. En cambio, si yo hablo de peso y de volumen, ya puedo yo empezar a ajustar mi operación. Entonces, voy a despachar, por ejemplo, voy a despachar, para poner otro ejemplo, si fue hablando de la papa, entonces voy a despachar la papa, los 1000 bultos de arroba de papa no los puedo despachar en un solo vehículo, necesitaría ¿cuántos? 3 vehículos o hacer 3 viajes. Pero también podría llegar a despachar, eh, 1000 Papel higiénico. 1000 pacas de papel higiénico. Entonces es posible que por tema en un vehículo de este tipo de pronto no creo que ahí tengo que mirar el volumen por peso, no hay problema. Esas 1000, una paca de papel higiénico pesa como 2 litros, como 2 kilos. Por 2 kilos me darían 2000 kilos. Me cabe por peso, me cabe en el vehículo, pero por volumen de pronto no. Entonces, en todas las empresas, y eso lo ve uno mucho cuando ustedes van a despachar paquetes, sobre todo en las empresas de paquetería, que ahí se habla algo del factor peso-volumen, que es un factor entre el peso y volumen que me permite a mí hacer una correlación entre estos dos valores para ver si cobro por peso o cobro por volumen. Y eso es bien importante, este tema del peso-volumen, para poder saber uno cómo hago mi despacho. Entonces, a mí, más que las unidades que tengo que despachar, me sirve es el volumen que tengo que despachar. Entonces hablamos de 3 metros cúbicos, 4 metros cúbicos, 5 metros cúbicos. Entonces, si yo tengo que hacer despachar 10 metros cúbicos, hablemos de 10 metros cúbicos a un solo destino, pues dice uno, son 10 metros cúbicos, uno saca el cubicaje que tiene. Profesor, qué pena. Señora. Usted todavía tiene la imagen de centro de distribución. Sí, sí, ahí sí. ¿O tiene otra imagen? No, ahí tengo pegadita esa. Ah, ok. Estaba aquí hablando del preámbulo. Entonces, exactamente. Entonces yo, sabiendo el peso y el volumen, ya puedo dimensionar qué elementos, qué recursos necesito para despachar. Entonces necesito, si voy a despachar 50 toneladas, eso sé que por lo menos necesito 2 tractomulas. O voy a necesitar 4 carros sencillos, 5 carros sencillos o doble troques, dependiendo de lo que vaya a mover yo. Entonces, por eso es importante uno poder saber cómo planear la carga, ¿sí? Importante, damas y caballeros, cuando uno actúa, ¿sí? O uno hace alguna actividad sin planificar, voy a cometer errores. Se nos van a presentar situaciones sencillas que se van a convertir en situaciones complejas porque no lo tenía planeado. Y la única forma para yo poder planificar es pues tener información. Y por eso les estaba hablando yo que el centro de distribución saca sus pedidos, que el centro de distribución atiende unas necesidades que tienen mis clientes. Entonces, lo que les decía, yo debo saber que los pedidos grandes, ¿sí? Por ejemplo, hablábamos que los pedidos de volumen, ¿sí? Los recibo hasta las 2 de la tarde, pongamos 2 de la tarde. Y lo que me llegue después de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde son pedidos más pequeños. Que esos pedidos que yo recibo hasta las 2 de la tarde me comprometo en entregarlos al día siguiente, antes de tal hora o en el transcurso del día. Que hay pedidos que llegan en la tarde, pues son pedidos pequeños, que si hay algo que yo pueda que me dé el espacio para que el pedido esté listo y lo alcance a despachar al día siguiente, lo puedo entregar. Pero también puede ser que tengo pedidos urgentes. Entonces, un pedido urgente tiene prioridad por encima de todo. Y el pedido urgente, hablemos de medicamentos.
yo tengo un pedido urgente de medicamentos, lo tengo que despachar en 3, 4 horas después de que yo reciba la solicitud. Entonces, eso me cambia a mí un poco mi forma de operar, me cambia la capacidad que debo tener yo montada en vehículos, llamémoslo así, ¿sí? Porque si yo sé que tengo una estadística y sé que en mi operación salen, por ejemplo, no sé, voy a decir aquí cualquier papilla, me salen 60 metros cúbicos promedio al día, pues ya sé que eso tengo que hacer, tengo aproximadamente 10 citas, pues puede decir uno que un vehículo puede salir con 6 metros cúbicos en promedio. ¿Sí? Entonces ya sé que puedo usar vehículos de 6 metros cúbicos. ¿Qué me permite un vehículo de 6 metros cúbicos? Que de pronto se pueda desplazar más rápido, puede entrar a ciertas zonas de la ciudad que no tengan restricciones, etcétera, etcétera. Pero sí sé que recibo también pedidos urgentes. Entonces debo tener dispuesto una moto, debo tener dispuesto un vehículo pequeño, una carry, una van, para poder mover estos pedidos urgentes. ¿Ok? Entonces eso es parte importante de qué es lo que yo tengo que hacer para planear. ¿Sí? Es importante también uno saber cuáles son mis límites. Esto me permite a mí saber que tener unos picos y unos valles. Entonces, por decir, o poder también medir y saber que puede ser que el producto que yo vendo durante todo el mes, mi producto se vende igual. O puede ser un producto que normalmente empieza muy poco volumen a principio de mes y a final de mes se incrementan mucho los pedidos. O que el día martes es el día que más pedidos despacho. O que el día domingo es el día sábado es el día que más despacho. Entonces, toda esa información es importante conocerla, porque toda esa información me va a permitir a mí tener un pequeño pronóstico de cómo operar. Entonces uno tiene que generar algunos parámetros y algunas métricas para saber que mi operación de la semana, un mes tiene 4 semanas, hablemos que un mes tiene 4 semanas, poder decir uno que mi mes, mi operación entre la semana 1 y la semana 2 me genera que necesito tener 10 vehículos NKR, ¿sí? Por decir algo. Pero la semana 3 ya necesito tener 12 vehículos y que para la semana 4, que es la última semana del mes donde se rematan las ventas, voy a necesitar tener 16 vehículos para poder atender todos los despachos que hay. O de pronto ya puede pasar también que normalmente a mitad de mes tengo que despachar, digamos que durante todo el mes despacho pedidos pequeños, tienda a tienda, llamémoslo a tienda, pero a mitad de mes siempre entre el 15 y el 20 me llegan 2 pedidos grandes que van para un subdistribuidor que me pide solamente en esa fecha y tengo que entregar en vehículos, una patineta o en un vehículo sencillo, en un doble troque. Entonces, eso es importante tenerlo previsto. Y uno pues debe tener una holgura. Cuando yo planifico mi operación, uno debería planificar y tener un pequeño margen que yo recibo pedidos y poder saber que yo entre semana puedo, para despachar un día normal, puedo manejar voy a hacer aquí alguna cifra, puedo manejar entre 50 y 60 pedidos. Cuando ya se pasan de 60 pedidos, ya necesito tener un carro adicional, ¿sí? O yo necesito saber que mis volúmenes de despacho en metros cúbicos o la capacidad que tengo contratada o disponible son 10 carros, que esos 10 carros me dan 60 metros cúbicos. ¿Sí? 60. Si va por debajo, pues me da un tipo, pues tengo holgura. Si se da por encima, yo puedo saber que hasta 60, podría llegar a despachar hasta 62 metros cúbicos con los carros que tengo normalmente, haciendo ahí un trabajo de eficiencia, ¿sí? Que después de eso, que me llegaron 70 metros cúbicos, pucha, ya sé que con 70 metros cúbicos no voy a poder despachar con los 10 carros que tengo, sino van a necesitar 1 o 2 carros más. Eso es lo importante y por eso es bien importante el tema de la planeación de la carga. Y todo esto depende de cuántos pedidos recibo, cuántas unidades, que es importante, pues es un dato relevante, pero no es tan importante para mi tema de planeación de rutas y vehículos. Lo que necesito saber es cuántos cuántos metros cúbicos y cuánto peso tengo que mover. Entonces, den en cuenta que el ejemplo del peso, cuánto me representa a mí despachar una tonelada de cemento y cuánto me representa a mí despachar una tonelada de algodón. ¿Lo puedo hacer en el mismo vehículo? De pronto. ¿Cuánto es una tonelada de cemento? ¿Quién me dice?
los bultos están de a 50 kilos. Entonces yo necesito, para mover 1 tonelada de cemento, voy a necesitar una estiba. ¿Y cuántas estivas voy a necesitar para mover 1 tonelada de algodón? ¿Ok? Entonces des en cuenta que es importante uno tener muy claro cuáles son sus productos, cuál es la operación que yo manejo para poder saber cómo se mueve uno y cómo puede atender uno las necesidades y estos requerimientos. Conocer las fluctuaciones de los pedidos durante la semana, durante el mes, durante el año, etcétera, etcétera. Siempre a final de año hay problemas con transporte. No consigo unos carros porque se incrementan los despachos y los movimientos de carga. Adicional, hay transportadores que se van a descansar, entonces menos vehículos. Entonces eso es importante tenerlo para uno preverlo con suficiente tiempo. Cuando yo planifico me va a permitir que nos va a permitir reaccionar en mejor tiempo, optimizar el rendimiento de nuestra cadena de distribución y mejorar la calidad del servicio. No me voy a atrasar entregando pedidos. Otra cosa importante. Muy bonito el volumen, muy bonito el peso. Pero si el cliente me dice, yo no quiero mi mercancía, no quiero que me la arrume, como por ahí alguna vez me mostraron unas fotos que eso le metían, Dios mío, mercancía a ese carro, que uno lo abrían las puertas y yo creo que salía la mitad de los pedidos volando. Entonces me dice, no, a mí despácheme bajo estas condiciones, que tengo que pagar más, pago más, pero a mí no me despache 50 pedidos en un carro. A mí me interesa que usted me entregue todos mis clientes antes de las 10 de la mañana. Entonces son 20, 30 pedidos, de pronto no son muy grandes, entonces voy a necesitar tener más flota para poder cumplirle al cliente. ¿Listo? Entonces, aquí hablando de la planeación de la carga, pues, ¿qué me va a permitir? Pues, optimizar los recursos, mayor capacidad para gestionar pedidos, reducir costos, menos presión sobre la operación cuando yo tengo una buena planeación y tengo, digamos que todos los inconvenientes los tengo previstos y una mayor facilidad para reaccionar ante imprevistos. Entonces, por eso es importante planear la carga. ¿Cómo planeo la carga? Yo tengo que coordinar tengo que conocer cómo cargo, cuántas veces cargo al día según los pedidos que saque el centro de distribución. Entonces, por eso hablábamos del centro de distribución. Los centros de distribución sacan, bueno, en una operación varias operaciones uno dice que sacan las olas de pedidos. Entonces, sacar las olas de pedidos que hacemos el corte y sacamos tantos pedidos, ¿sí? Y hacemos un corte a las 10, hacemos otro corte a las 12 del día, otro a las 2 de la tarde y salieron los pedidos que se reciben en la mañana. O hay otros procesos de alistamiento de diferentes condiciones. ¿Ok? Eso es lo importante. Y esto que hablamos aquí es como lo que hay que tener en cuenta. Entonces, en cuenta que uno tiene que conocer bien su operación, cómo funciona el centro de distribución, cómo funciona el que me genera la carga a mí, cómo funciona, me entrega de qué forma para yo poder así prever las personas que van a cargar, los vehículos que voy a cargar y la forma en que voy a cargar. Aquí hablando de otros temas de planeación de carga, pues es planificar la entrega a realizar, con lo que yo les decía, volumen de los pedidos, los destinos, las rutas, calcular las unidades de transporte que voy a requerir sabiendo que tengo que despachar tanto en peso o volumen, bajo qué condiciones, pues si necesito 5 carros, 6 carros, o necesito empezar a combinar 2 NKR, 3 NKR, 3 NPR, necesito 2 carries, 5 motos, ¿sí? Luego hay que saber cómo se hace el proceso de conciliación y organización de la mercancía. ¿Sí? El centro de distribución, él va sacando pedidos en un orden, sacar la mayor cantidad de pedidos en el día. Y ellos los van dejando ya, a veces de pronto sin importar qué orden voy a entregar. Pero ya cuando pasan al área de muelles, yo tengo que empezar a organizar mis productos en el orden inverso a cómo voy a entregar. ¿Sí? En el caso que vaya a hacer varias entregas, o dar un orden específico para saber cómo se mejorará el proceso de entrega. No sé si ustedes han visto, de pronto son ustedes un poquito curiosos, ustedes ven algunas operaciones de entrega de pedidos de distribución en donde se han hecho ajustes. Por ejemplo, voy a hablarles de alguna que he visto por ahí, Carulla. ¿Alguno ha visto cómo despachan para Carulla, estos Carulla pequeños, esos Carullas Express que hay ahora en varias partes de la ciudad?
seguramente también por un tema de organización. Y como estos son sitios pequeños, pues lo que hacen ahora es que no despachan en estivas, no despachan en cajas, sino despachan como una especie de canastillas con rodachines. Y así cargan los carros y así se descarga. Entonces eso hace que sea, y va la mercancía organizada, de pronto por los volúmenes no van cajas, sino van unidades y con eso se despachan fácil. Hay operaciones, por ejemplo, los que tienen cerca un D1. Dependiendo del D1, hay veces que, o en estos almacenes Zara, en donde se están haciendo las entregas de la mercancía en horas de la noche y bajan estivado. Entonces, esa es otra forma de hacer la distribución. Entonces, todo esto está atendiendo y el tema de distribución no solamente es cargar y despachar. Hay que tener en cuenta las restricciones, hay que tener en cuenta las exigencias del cliente, como salen los pedidos del centro de distribución. ¿Ok? Importante también tener en cuenta el flujo de la información y es la comprobación de los documentos con los que yo tengo que despachar. Es importante que si se manejan documentos físicos, remisiones, órdenes de entrega, facturas, o se maneja todo digital. Y importante y muy importante es cómo se hace el cargue. A veces vamos a cargar y no hay estivas suficientes. Vamos a cargar y no hay cinta para sellar cajas. Vamos a cargar y las cajas no están con la marcación o con los labels o con los stickers correspondientes con la identificación de los pedidos. Los pedidos deben llegar a las zonas de carga de pedidos ya separados o marcados para yo poder identificar este pedido va para el punto de Cedritos. Este pedido va para el punto de que queda en Santa Librada. Este pedido va para Fontibón. Y no mezclar y evitar reprocesos o que se me mezcle la mercancía y yo despache mercancía de un punto para otro o de una zona a otra zona. ¿Ok? Lógicamente vinipel, cinta, y eso hay que preverlo. Varias veces he sufrido por una falta de planeación adecuada que vamos a despachar estivas y no hay con qué vinipelar. Vamos a despachar y no han levantado la mano y las estivas se acabaron. Entonces todo eso hay que planearlo, saber hasta cuánto tiempo se demoran en entregarme las estivas si necesito para poder prever que cuando yo tenga menos de 300 estivas, tengo que hacer un pedido de estivas, alquiladas, comprar lo que sea, o ir a buscar estivas para poder hacer los despachos adecuados. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces por un proceso, un error de la operación, una demora de la operación del centro de distribución, se me atrasan los cargues? Entonces, hay que estar uno muy compenetrado con la operación. Estar permanentemente hablando con la operación, con el que me entrega la carga, el que alista los pedidos para saber cómo se está moviendo. Tengo que adelantar un carro, le rindió alistar un rápido, puedo adelantar un carro que me llegue más temprano. O, pues, la fácil, ¿no? Todos los carros lleguen a las 7 de la mañana. Los 10 carros que necesito para despachar a las 7 de la mañana y tengo 3 muelles. O sea que el último carro entra a muelle, el carro número 10 entra a muelle por allá a las 11 de la mañana. Pues dice uno, ¿para qué tengo yo un transportador allá de las 7 de la mañana es cargar? Cuando pues si llega a tal hora, llega más descansado, más tranquilo y no tengo tampoco acumulación de vehículos en mis zonas o en mis áreas o en mis patios de operación. ¿Ok? Pregunta hasta acá, damas, caballeros. Bueno, muy bien. No, señor. Bueno, ahora sí vamos a ver aquí un poquito. Esto es, digamos que esto que ustedes van a ver aquí, pues lo podemos asociar parte a lo que podemos pensar que va a ser el desarrollo de la evidencia. Entonces, ¿cómo hacen un poco la planeación de la carga? Pues lógicamente es conocer cuáles son los requisitos, cuáles son los acuerdos de servicio y empezar a entender uno que pues van a llegar unos pedidos, ¿sí? Es posible que lleguen con algún tipo de prioridad. Entonces, esto es producto institucional, tiene un manejo. Es un producto regular, comercial, tiene otro manejo. Pues lo que decían, tiene que haber un punto de entrega, aquí hay un código, pero aquí también hay una dirección y aquí hay una ciudad de destino. Hablamos aquí que hay un producto, esto es como un pedido, esto es un listado de un pedido que le llega a la operación y hay unas cantidades. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué despacharían primero? ¿Qué le pedirían ustedes al centro de distribución que les aliste primero si yo tengo una operación nacional? ¿Qué creen ustedes?
tengo una operación nacional, ¿qué es lo que ustedes como directores allá de la operación de transportes, qué harían? Como jefes de transportes, ¿qué harían? Señores centro de distribución, alísteme primero qué pedidos. Sería empezar por Barranquilla, que sería la última ciudad. Ok, Lo más lejos. ¿yo qué hago? Empiezo a despachar lo más lejos, lo más lejano, primero, ¿ok? Para poder dar el tiempo, porque yo sé que tengo que entregarle a una transportadora o tengo que despachar una tractomula con producto pues para Barranquilla, un camión para Barranquilla, pues son 24 horas. Si va para Leticia, perdón, si va para Ipiales, póngale otro tanto. Entonces, lo primero que debería hacer también por tiempos y disminuir esos tiempos de entregas, primero despacho lo que es, pido que me alisten primero lo que son las ciudades más lejanas. Y así mismo yo programo mi despacho, ¿ok? Entonces que tengo que tengo que hacer una ruta. Yo tengo una ruta que sale por decir algo, sale de Bogotá y tiene que ir hasta Cali, pero pasa entonces por Pereira, puede pasar por Ibagué, por Pereira, Armenia. Entonces, todo ese sector, toda esa zona, despáchenmela, saque primero ese pedido, que es un vehículo que sale, hace todo ese recorrido, que sale, pasa por Ibagué, pasa por Armenia, por Pereira y Cali. O tengo otra ruta que es occidental, entonces sale para hacia el occidente que podemos tener. Bueno, Medellín, Montería, o hacia el oriente que sale pues para Bucaramanga, Tunja, Bucaramanga, Cúcuta, o para la costa. Entonces, según eso, uno va también coordinando con ellos qué es lo primero que debo despachar pues para tratar de sacar esos pedidos más lejos primero. ¿Y qué otro dato tenemos aquí en esta tablita? Pues tenemos aquí los volúmenes y los pesos individuales de cada producto y aquí pues los pesos y volúmenes del total de unidades a despachar. Y entonces, por eso les decía, uno puede hacer esto muy sencillo. Yo al final sé que para Barranquilla tengo que despachar 35 unidades, bueno, sí, pero el volumen son 10 metros cúbicos y pesan 18.000 kilos. Entonces ya cuando digo 10 metros cúbicos, no, eso lo mando en un sencillo. Pero pesa 18 toneladas, tocó en una patineta. Para Cali van 32 unidades, son 37 metros cúbicos y pesan 5.000 kilos, pucha. Por peso lo podía despachar en una NPR, pero por volumen toca en una patineta. Y así sucesivamente es como uno hace el análisis. Hace el análisis por ciudades, hace el análisis por clientes, hace el análisis por regiones para uno poder programar su despacho. ¿Ok? Preguntas, dudas, aclaraciones, damas y caballeros. Profe, ahí también hay que tener en cuenta, creería yo, que la prioridad del despacho si son envíos urgentes. Ok, exactamente. Muy bien, aquí es urgente. Entonces, aquí fue pucha, no me puedo poner a esperar, no es mucho. Una moto y va para dónde, para Barranquilla, hasta lo mando en paqueteo, en transporte rápido Ochoa. Ok, importante y gracias por la observación. Y lo que les decía, damas y caballeros, hay que tener en cuenta esto porque a veces no lo preveemos. Las personas que necesito para los equipos de cargue, estibadores manuales, estibadores eléctricos, necesito un montacargas de 5 toneladas, 10 toneladas, lo que sea. Y todo lo que tiene que ver con el material de empaque. Cajas, plástico, estivas, cinta, hojas, marcadores, bueno, todo lo que uno necesita ahí, tenerlo dispuesto y garantizar que cuando yo llego a operar mi turno, llego a hacer mi operación, pues tengo todo lo que necesito para por lo menos trabajar 2 días. Hoy y una reserva para mañana. Mínimo es lo que yo debería tener, pero seguramente debo tener para más días. Eso es importante porque se me acabó el vinipel y entonces la solución es ir a comprarlo en la esquina, donde me va a costar el doble de lo que yo lo compro con el pro que me entrega. ¿Sí? Entonces, ojo porque son detallitos que a veces se nos pasan y fallamos. Las cintas, los labels para imprimir las etiquetas o los rótulos de cada estiva, de cada caja, hay que tener suficiente. ¿Sí? Y que cuando yo debo tener un punto que cuando me queden tantas cintas o tantas rollos de impresión, pues yo pueda poner la alerta y pedirlos para que me lleguen oportunamente. Entonces hay que coordinar también con el área administrativa, saber los tiempos de entrega de esos proveedores de material. Porque cuando se me acabaron, pucha, ¿ya qué hago? Los esquineros de cartón. Entonces,
Hay que tener eso para no estresarse uno. Hay mucho estrés, hay mucha presión en las operaciones de distribución y entrega. Entonces tratemos de cosas que puedo prever, tenerlas controladas para que no me generen un estrés. Que cuando me llegue realmente algo urgente, no, es que llegó el cliente y es el pedido urgente que hay que entregarlo hoy, hay que hacerlo ya. Pues yo estoy tranquilo y tengo mi cabeza no pensando en que no tengo cinta, no pensando en que no tengo estivas, no pensando en que los carros que pedí no van a llegar, sino, bueno, ok, ahí podemos hacer algún procesito especial para poder cumplir, ¿de acuerdo? Y importante, las áreas de descargue. Entonces, que yo tenga áreas de descargue amplias y suficientes. Prever uno que cuando empieza a tener un volumen mayor al que la área de almacenamiento o despacho me da, sepa en dónde ubico la mercancía y y saber cómo la organizo y la opero. ¿Sí? Una experiencia, entré a una empresa nueva y había una presión por entregar y los muelles estaban allá. Era una cosa impresionante la cantidad de mercancía que había que despachar y donde se colocaban las estivas con la marcación de cada estiva para qué punto iba desbordado. Y entonces empezaron a acumular y había, yo no sé, la verdad que yo aquí acordándome, había una estiva pegada contra la pared que tenía por lo menos 3 metros de altura. Y yo decía, hijo de madre, ¿esto cómo hicieron para subir la mercancía allá? Y eso entonces se caía la mercancía, caían cajas de un pedido en otro pedido. No, la locura. O sea, la verdad que fue una operación por no coordinarla bien. Hay que prever esas situaciones especiales, ¿sí? ¿Y cómo hago yo para saber? Pues sabiendo qué volúmenes voy a despachar. Si sé que el volumen que voy a despachar hoy es tanto que no tengo el sitio adecuado, pues levanto la mano, busco y coordino con la operación para que no es lo debido, dependiendo del centro de distribución, me permitan colocar mercancía en los muelles de recibo, si hay muelles de recibo, o en unas áreas de pronto de maquila, o en donde yo pueda controlar la mercancía, pero que tenga un control y que sepa qué hacer, cómo opero, ¿sí? Porque listo, boto mercancía por todo el centro de distribución y después para encontrar las estivas. Entonces hay que tener un procedimiento y saber cómo hago. Cuando se me empieza a llenar los muelles y no tenga espacio, pues los pedidos más cercanos a Bogotá los dejo lejos y los críticos o más lejanos ahí en los muelles. Cosas de esas, eso depende también de cómo los planee, pero es importante poder planear eso. ¿De acuerdo? Bueno, damas y caballeros, esto es lo que yo tenía para el día de hoy. Preguntas, dudas, aclaraciones. Vamos a ver la evidencia que tienen que desarrollar el día de hoy. Entonces, como siempre, máxima atención, por favor. Todos ven ahí claramente la guía. Entonces dice, RAP K4, guía 5, de programación de carga. Voy a leer textualmente, dice, para realizar esta evidencia, el aprendiz leerá y comprenderá el componente formativo que se encuentra en su aula, ya no es territorio, sino Sajuna, programación de la operación, numerales 2, 3, 4 y 5, bueno, esa es la guía 5. Ustedes entran allá, guía 5 y despliega y ahí encuentran el material. Igual en el numeral 2, 3, 4 y 5. Cuando se realiza la programación de carga es importante identificar los tiempos, cantidades de mercancía a mover, tipología de vehículos, capacidades del vehículo, restricciones de movilidad, horarios, distancias y todos los recursos necesarios para la entrega de mercancía de origen y destino. E importante, aquí me faltó algo importante. ¿Cómo voy a descargar? Tengo estibadores, me van a prestar un estibador manual, voy a llevar el nombre, yo lo conozco con el nombre de zorra, no sé si, o tengo algún otro elemento, tengo una cajita, un marco cuadrado con llantas para arrastrar para llevar la mercancía. Es importante también saber cómo vamos a descargar y qué hay que hacer para descargar la mercancía. Bueno, generalmente se entiende como un conjunto temporal de acciones previstas a través de las cuales se espera lograr el cumplimiento de la promesa de servicio al cliente. Cuando más estructurado sea el plan, se obtienen mejores resultados. Dice, para desarrollar la evidencia, el aprendiz debe descargar el archivo anexo al documento
de la evidencia denominado base de ejercicio de programación de carga SENA. Ahorita lo vamos a ver, se los voy a explicar para que quede claro. Que fue suministrado por uno de los principales clientes de la empresa Districolombia SAS para hacer la respectiva programación y entrega de pedidos con base en la información detallada de la hoja programación de carga. En este archivo van a encontrar dos ejercicios. Ahí van a encontrar tres hojas. Una hoja para el ejercicio que van a desarrollar ahora y dos hojas para un ejercicio que van a desarrollar la próxima semana, el cual será ilustrado por el instructor en la sesión en línea para el desarrollo de la evidencia. Entonces, ojo, por favor, ¿qué es lo que les vamos a pedir? Les voy a leer primero esto y después les muestro el archivo. Dice, de acuerdo con lo anterior y para poder cumplir con la solicitud del cliente, se requiere dar respuesta a los siguientes ítems. Primero, definir la cantidad total de pedidos a despachar. ¿Ok? Un pedido puede tener un producto o un pedido puede tener 20, 30 productos. ¿Es claro esa parte? ¿Sí? Un pedido puede tener un solo producto o puede tener muchos productos. Primer punto, calificable, y es donde más se equivocan. Entonces, por favor, como dicen por ahí un viejo y conocido refrán, como estoy de afán, pístanme despacio, decía Napoleón. Entonces, por favor, lo primero que hay que hacer es saber cuántos pedidos voy a despachar por cada ciudad. Entonces, para Cali van 5 pedidos, para Bogotá 3 pedidos, Barranquilla 7 pedidos. Segundo, identificar el volumen de carga y peso total a despachar para cada una de las ciudades. Entonces, para Cali van tantos metros cúbicos y tantos kilogramos. ¿De acuerdo? Tercero, identificar los pedidos urgentes y estimar su volumen y peso total por ciudad. Entonces, primero averiguo todos los pedidos, ¿sí?, que tengo que despachar, peso, volumen, y después también tengo que identificar cuáles son los pedidos urgentes por ciudad, cuántos pedidos urgentes por ciudad, cuánto pesan y cuánto volumen demandan. ¿De acuerdo? Y cuarto, estimar los tipos y cantidades de vehículos para el despacho de los productos por cada una de las ciudades de los pedidos urgentes. Ahí lo pueden hacer, hay que urgentes, pero también para que tengan que calcular los pedidos, todos los pedidos. Listo, entonces lo primero que se les pide es cuántos pedidos por ciudad. Segundo, cuánto es el peso y el volumen que tengo que despachar por ciudad. Tercero, identificar los pedidos urgentes, estimar su volumen y peso por ciudad. Y cuarto, estimar los tipos y cantidades de vehículos para el despacho de los productos a cada una de las ciudades urgentes. Listo, y eso es. ¿Qué hay que hacer? Mira, que esto es una tablita pues recomendada. Ciudad de destino, cantidad de pedidos. Esto es como pueden ustedes consolidar la información. Pero ustedes lo hacen como quieren. Esto es una sugerencia. Ciudad, cantidad de pedidos por ciudad, cuánto es el volumen, cuántos son los kilogramos a despachar. Pedidos prioritarios, cuántos son, qué volumen, cuánto pesan, qué tipo de vehículo voy a utilizar. Así lo pueden hacer. Sencillo, pero ustedes lo pueden hacer como quieran. Por favor, envíenme, trabajen sobre el archivo que les vamos a compartir. ¿Qué hay que entregar? Hay que entregar un archivo en Excel. Entonces, utilicen la base, el archivo que les doy, le agregan la portada, la introducción, el desarrollo, un cuadro con estas respuestas, la base de datos y conclusiones y bibliografías que requieren. Y es una actividad grupal. ¿Listo? Entonces, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Vamos a ver el archivo con el que vamos a trabajar. ¿Listo? ¿Ya están viendo el Excel? ¿Ahí están viendo el Excel? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, lo que les decía, este archivo es para hacer esta actividad que es taller de programación de carga y otro que se llama diseño de ruta óptima. Entonces, la hoja con la que ustedes van a trabajar para este ejercicio se llama programación de carga. Las otras dos, que es ruta óptima 1, ruta óptima 2, es para otro ejercicio que ustedes van a hacer más adelante. Entonces, por el momento, preocúpense de la información que está acá. Si ustedes quieren, pueden borrar, bajan el archivo, borran estas dos hojitas, agregan una hoja para portada, una hoja para
introducción, el desarrollo del trabajo, dejan esta base de datos, conclusiones y bibliografía. Entonces, des en cuenta, esta información voy a agrandar acá. Ahí ven todo, ¿no? Entonces, mira, aquí qué información traen. Hay una columna A que tiene los pedidos. Cada pedido tiene una identificación alfanumérica y 824749. ¿Ok? Es un pedido normal. Tiene un punto de entrega con un código 398. ¿Y qué producto tiene? Dice que es un Lantus Solar, no sé qué cosa. Eso es un producto. ¿Cuántas unidades voy a despachar? 14. ¿A dónde lo tengo que despachar? A Barranquilla, a esta dirección. ¿Cuánto es el volumen unitario de este Lantus? Aquí dice que 0,00. Ustedes no tienen que preocuparse porque eso ya está ahí calculado. ¿Y cuánto pesa? Estos son pesos en 150 gramos. ¿Sí? Estos son gramos, para que lo tengan en cuenta. Y aquí luego vienen dos columnas más, el volumen total y el peso total. Volumen total en metros cúbicos, para unificarlo, y peso total en kilogramos. Entonces, por ejemplo, dice que este pedido 824749, que es un pedido normal, que es un Lantus, 14 unidades, va para Barranquilla. El peso total son 0,038 metros cúbicos, no es mucho, y pesa 2.1 kilogramos. Y ese es un pedido, ¿sí? Entonces, mire, ahí están todos los pedidos. Entonces, des en cuenta. Este pedido, por ejemplo, es el pedido 60-16-202. Son todos estos. O sea, este pedido 60-16-202 es un pedido normal y contiene 7 referencias, 7 productos. Aquí están las cantidades, el peso unitario, el peso total. O sea, no tienen que ponerse a calcular, aquí ya está calculado. Y el peso y el peso. Entonces, este pedido en total son 0,84 metros cúbicos y pesa 9 kilos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Definir cuántos pedidos van para cada ciudad. ¿Cuánto son? ¿Sí? ¿Cuántos pedidos para cada ciudad? ¿Cuánto es el volumen y peso total a despachar por ciudad? ¿Cuántos son los pedidos urgentes con su peso, su volumen por ciudad? Y para poder despachar esos pedidos que les van a dar un peso y les van a dar un volumen, ¿qué carro necesito? ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Sí, yo sé que, pero es que si lo voy a despachar desde Bogotá, ok, entonces para que una tractomula para despachar un pedido de 9 kilos y esto, entonces uno puede decir, lo despacho lo puedo despachar en un carro que se vaya directo hasta Ibagué a entregar 9 kilos, o qué puedo decir yo, no, pues lo que hago es despacharlo por una transportadora o lo muevo con un carro y para entregarlo en Ibagué, pues uso una carry, uso una moto, uso un carro de 2.5 toneladas, ¿ok? Datos coherentes. Si ustedes me colocan que es una tractomula para Ibagué, para entregar 2 pedidos que pesan 18 kilos y el volumen son medio metro cúbico, díganme por qué. No, es que despacho la mula Bogotá, Ibagué, en Ibagué meto la mula que entregue los pedidos allá en cada punto. Susténtenme porque me colocan que es una mula o que es un carro de 3.5 que va a ser una moto. Entonces, si ustedes me ponen que es una moto, y te va a mandar la moto desde Bogotá, no, mando la moto, mando el producto en paqueteo hasta la ciudad y en Ibagué cojo una moto para que entregue el pedido de 18 kilos, que pesa 18 kilos y es medio metro cúbico, ¿de acuerdo? Y eso es lo que tienen que hacer, damas y caballeros. Esto es un ejercicio muy fácil. Preguntas, dudas, aclaraciones. Todo claro como las aguas del río Bogotá. Bueno, damas y caballeros, como dicen por ahí, no siendo más, el motivo de la presente
¿Ahí me están escuchando ya otra vez? Sí, Sí, señor. señor. Entonces, no sé si tengan dudas, preguntas, aclaraciones. Por favor, lean muy bien qué es lo que tienen que hacer. Me envían el trabajo en un Excel. Usen la misma tabla, ¿sí? Que yo pueda mirar y ver cómo hicieron ustedes el análisis, la comparación. Y hacen hay una hojita de resumen donde pueden resumir toda la información, como ustedes quieran hacerlo, ¿sí? Entonces, no sé, si tengan alguna inquietud, duda, pregunta, aclaración. José, ¿nos va a decir algo? Bueno, listo. No siendo más, les agradezco por el tiempo, muy amables, y les deseo buena noche. Muchas gracias, Dale, instructor. gracias. Buenas Hay un noches. par de, hay un par de personas, hay un par de personas con las que me voy a quedar para revisar un temita. Aquí me quedo, el resto, muchísimas gracias. Y cualquier duda, inquietud a través de los medios de comunicación. El chat, el correo, el foro de dudas, inquietudes. Muchísimas gracias y hasta mañana. Hasta mañana.